El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente, gracias por estar del otro lado en este momento donde vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí donde estás, recibí de parte de Dios las bendiciones, recibí sanidad, recibí prosperidad, recibí lo que Dios tiene para tu vida en esta mañana, pero también quiero que abras tu corazón para recibir las bendiciones que Dios tiene a través de su palabra. La palabra de Dios marca una diferencia en nuestras vidas. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, para no solamente bendecirnos a nosotros, sino que también Dios quiere que seamos de bendición para otras personas. Así que como te pido cada domingo, compartí este video, compartí estas prédicas que los pastores están subiendo al Facebook de la iglesia para bendecir a muchas otras personas más. Ahí donde estás, te voy a pedir que inclines tu rostro, vamos a estar orando y entregándole este tiempo a nuestro amado Dios. Padre, bendito sea tu nombre en esta mañana. Queremos entregarte, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, abra nuestro entendimiento, para que tu Espíritu Santo, Señor, siembre, Señor amado, tu palabra en nuestros corazones y podamos dar frutos, Dios mío, para bendecir a otras personas y tu nombre sea exaltado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Quizás estás en la cama tapadito. Bueno, saca tus manos, aplaudilo al Señor, glorificar su nombre. Quizás estás con algún familiar. Ahí alentalo que pueda bendecir el nombre de Dios. Gracias te damos, Señor. Quiero compartir en esta mañana una prédica, ¿no? Una prédica de parte de Dios para tu vida. Y el título es: no solo de pan crece mi panza. Son títulos que le pongo a las prédicas y mi esposa se enoja. No pongas esos títulos, te van a echar de la iglesia, te van a mandar a Argentina de vuelta. Cambia esos títulos. Pero yo los veo agradables, los veo lindos estos títulos, ¿no? No solo de pan crece mi panza. Y vamos a ver de qué trata esta prédica, ¿no? Así que vayamos al libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. La palabra del Señor dice: y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, en estos tiempos Jesús acababa de ser bautizado y la Biblia dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y allí fue tentado después de haber ayunado 40 días y él tuvo hambre y Satanás se le presenta a nuestro Señor y le dice: ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? A lo que Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y dónde encontramos esta porción de la palabra? La encontramos en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este versículo se nos establecen las dos grandes necesidades que muchas veces el ser humano está pasando. Primero, vamos a ver de qué es la parte física y en segundo lugar es la parte espiritual. Y cada una de ellas se alimenta de formas diferentes. Lo que sí es claro es que para que el hombre viva completamente, viva en plenitud, es necesario ingerir alimentos para estos dos tipos de vida, tanto lo físico como lo espiritual. Si falta uno de estos dos alimentos, el ser humano lamentablemente va a morir. Para vivir es necesario los dos alimentos, tanto el físico como el espiritual. Hoy en esta mañana nos estamos alimentando espiritualmente porque estamos tomando del Señor. Y necesitamos quizás alimentarnos físicamente, ya son
cerca de las 11 más o menos, ya estamos teniendo hambre de quizás un plato de comida, una sopa de chuño para este frío, por ejemplo, unas papas a la huancaina, una trucha, un puñado de ispi, no sé, ya se me está haciendo agua a la boca, ¿no? Ya quiero salir corriendo. Acá estamos con Dani y creo que nos está agarrando ese hambre, ¿no? Esa necesidad de alimento físico, ¿no? Ahora, dijimos en primer lugar lo físico, y Dios sabe de las necesidades físicas que muchas veces nosotros tenemos, los seres humanos, y que son indispensables para la vida. Y el mismo Jesús se alimentaba para vivir. Hay un alimento específico para esta parte física del ser humano. Y Jesús, hablando a sus discípulos, cuando les enseñó a orar, les dijo: oren, pidan por el pan diario o por el alimento que están necesitando. En segundo lugar, tenemos el área espiritual. Pero también somos seres espirituales y necesitamos ese alimento para vivir. Si el ser humano no se alimenta espiritualmente, será un raquítico espiritual. Si usted o yo no alimentamos nuestro espíritu, sufriremos algo parecido a lo que le pasa a nuestro cuerpo físico cuando no se alimenta bien. Le da anemia y se vuelve débil. El espíritu también se debilita y puede llegar a morir. No vamos a estar preparados para las luchas, para las batallas, si no nos alimentamos espiritualmente. Y hay un alimento específico para el espíritu, para el espíritu del ser humano. Jesús dijo que era la palabra de Dios. Si nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios, como dije hace un momento, vamos a ser raquíticos espirituales. Y uno de los errores que nosotros podemos llegar a cometer, vos o yo, es cometer el error en esta vida, un error que tenemos que evitar a toda costa. Es un error en el que la mayoría de la gente muchas veces cae, que es enfocarnos en lo material que podemos llegar a conseguir en la vida. El error es pensar que la vida del hombre solo consiste en bienes materiales, que realmente lo que importa es comer, beber, como dijo el apóstol Pablo en un momento. Comamos y bebamos que mañana vamos a morir. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. También podemos ver de que la palabra nos enseña de que ese es un pensamiento saduceo. Un error es tener un enfoque materialista de la vida, un enfoque físico de la vida. Es lo que pensaban los saduceos en la época de Jesús. Ellos pensaban que no había que no había resurrección de los muertos. Ellos pensaban que esta vida lo era todo, y que una vez que te morías todo acababa ahí, ya no había un continuar de la vida después de la muerte. Y la mayoría de la gente muchas veces piensa eso. La gente piensa que esta vida hay que disfrutarla, hay que viajar, hay que comer, hay que pasear, hay que tener toda clase de sensaciones y toda clase de placeres, porque mañana moriremos y todo se acabó. Ese es el pensamiento de la sociedad. Y cuando tú les hablas de la vida eterna y todas las cosas que incluye la vida eterna, simplemente dicen ellos que no les consta. Y un típico argumento que manifiestan es que nadie ha regresado de entre los muertos para que nosotros sepamos o estemos seguros de que hay una vida eterna. A pesar de que hay una respuesta evidente y obvia, ellos van a seguir cuestionándose. ¿Quién ha regresado de entre los muertos para que nos diga o nos confirme que realmente hay una vida eterna después de la muerte? Jesús. Jesús ha regresado de entre los muertos. Él es la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la garantía que nosotros tenemos los que creemos en el Señor Jesús, de que después de la muerte en este mundo vamos a tener una resurrección
la cual nos va a llevar a estar en la vida eterna, allí disfrutando, ya sin dolores, sin preocupaciones, sin estar ansiosos, sin afanarnos por lo material en este mundo. Él es la resurrección. Si creemos que esta vida lo es todo y que no hay nada más, si no creemos que hay una resurrección de los muertos, si no creemos que Jesús resucitó, entonces hagamos como dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, si como dice el dicho, lo vivido, lo viajado, lo comido, ya nadie te lo puede quitar, ¿no? En un sentido sí, ya nadie te lo puede quitar, pero en realidad entonces solamente seríamos máquinas procesadoras de alimento, estaríamos entregando nuestra vida a los placeres como comer y procesar alimentos, si en realidad no hay una vida después de la muerte, si en realidad todo lo que vemos, todo lo físico es lo único que cuenta y ya no hay ningún tipo de vida espiritual, entonces el ser humano no es más que una trituradora de alimento. Una procesadora de alimento. Es una cantidad enorme de dinero que muchas veces nosotros gastamos en alimento y que su destino es perdón, ¿no? Les pido perdón la expresión. El destino es la taza del baño. Pensando de esa manera, entonces estamos trabajando para tirar el dinero por la taza del baño. Y aún aparte de eso, todo el tiempo que se requiere preparar esos platos que muchas veces disgustamos, el tiempo que se pierde en lavar los platos, de hacer la comida, de todo el día estar preparando comida y después simplemente se va a ir a la cloaca. ¿Qué clase de vida es esa que estamos viviendo entonces? Sin embargo, te pones a pensar en las toneladas de alimentos que han pasado por ti y que seguirán pasando, y tu cuerpo solo tiene lo que le sirve y lo que no le sirve lo tira. Pero al paso de unos años, este mismo cuerpo también se va a ir deteriorando y se va a ir al polvo y se lo van a comer los gusanos y ahí se acabó la vida. Entonces la pregunta es, ¿será entonces ese el propósito de la vida? ¿Todo es comer, todo es saciarse en esta vida? Eso es en esencia la tentación que el diablo estaba haciéndole a Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Eres el Hijo de Dios? Que estas piedras se conviertan en pan y come. La tentación consistía en vivir para lo material, vivir para comer. Ese es el propósito de la vida. Tú comes, tú viajas, vives las sensaciones, tienes placeres. Es decir, que al cuerpo le des lo que te pide. Esa es la tentación que está recibiendo Jesús en este momento de parte del diablo. Pero la pregunta, ¿cuál es la respuesta del Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que le respondió el Señor al diablo ante la tentación de los placeres que uno puede llegar a tener en esta vida. Aquí le está aclarando que la vida del hombre no solo consiste en los bienes que posee, no solo es física. Aquí le está corrigiendo el error en el que vive la mayoría de las personas, creer que lo físico es lo principal, lo primordial, en lo que uno tiene que enfocarse. Vayamos una vez más a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tengo otra versión de la Biblia que dice, los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que dependamos de Él, pero que dependamos literalmente en todo nuestro andar, en todo nuestro accionar, no solamente en los momentos específicos
por los cuales vivamos, en todo momento, no solamente acercarnos al Señor en las luchas, las pruebas, las dificultades, sino en las alegrías, en las victorias. Ahí también tenemos que acercarnos al Señor. Por eso Dios estaba buscando que el pueblo de Israel sepa que tenía que tener la seguridad de que su Creador, su Padre Celestial, sabe que tienen necesidades de comida, que está consciente de sus necesidades materiales. Por eso Jesús dijo, no se afanarán por comer o qué beberán o qué vestir. Dios sabe que tienen necesidades de todas estas cosas. No te afanes por esas cosas. Los gentiles, los que no conocen a Dios, ellos sí se afanan de esas cosas, pero ustedes no tienen que afanarse de esas cosas porque su Padre sabe qué es lo que ustedes están necesitando. Tenemos que estar conscientes que la provisión de Dios va a venir de parte de Él. Por eso debemos depender de Él. Y al estar en el desierto, ¿de quién más vas a depender? En el desierto no vamos a encontrar a nadie. En el desierto no va a haber quien te extienda la mano. En el desierto no va a haber quien pueda cubrirte del calor del sol. En el desierto no va a haber quien te cubra del frío de la noche. Pero sí confiamos en el Señor, sí creemos en el Señor, en el desierto no nos queda otra que esperar en Él. Por eso nosotros debemos de esperar que cayera el maná del cielo, así como el pueblo de Israel creyó y confió en el Señor y el Señor le proveía el maná del cielo. Así que tenían que esperar ellos también que cada día cayera el pan. Pero estaba prohibido muchas veces almacenar pan para el siguiente día. Era una regla de parte de Dios, porque los israelitas quizás cometían el pecado de almacenar mucho pan, pensando de que Dios el día siguiente no les iba a proveer de vuelta. Por eso Dios les decía, recojan solamente para ese día y mañana volverán a recoger. Eso era lo que Dios quería provocar en ellos, que cada día seamos dependientes de lo que Dios pueda proveernos. Es ahí donde nuestro alimento espiritual empieza a nutrir nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra confianza. Es ahí cuando vemos que Dios un día trae el maná de los cielos a nuestras vidas, pero no tomamos por demás, porque si no estamos incurriendo en el pecado de que la desconfianza de que Dios mañana no nos dará. Por eso, hermanos, confiemos en el Señor. ¿Por qué Dios no aseguró la supervivencia de su pueblo para siempre de una vez por todas? Muchos quisiéramos tener nuestro futuro asegurado. Muchos quisiéramos no tener preocupaciones por si vamos a tener lo suficiente para pagar todas nuestras cuentas a fin de mes. Quisiéramos tener por adelantado y nunca más volver a ser un problema nuestras necesidades. Sin embargo, Dios, para poder solventar nuestras necesidades físicas, también está buscando algo más de su pueblo. Él está buscando no solo la confianza de nosotros, Él espera que confiemos que Él, así como alimentó a los pájaros, como dijo Jesús, si estás afanado, mira las aves de los cielos, no están afligidas ni afanadas, no requieren de un psiquiatra ni de un psicólogo, ellas están tranquilas, nuestro Padre Celestial las alimenta, mucho más a nosotros. Así que el que quiere generar en nosotros confianza es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso no solo quiere que tengamos confianza en la parte de la provisión, sino también quiere que seamos dependientes de Él. Después de un tiempo vamos a ver de que el pueblo de Israel se aburrió del maná. El maná representa muchas veces la palabra de Dios. Para ellos alimentaba todo su ser. Para nosotros alimenta el espíritu. Para nosotros nos lleva a un crecimiento en nuestra fe. Después de un tiempo vamos a ver de que les aburrió el maná. No les gustaba, se habían hastiado.
Él les seguía alimentando, pero ellos se sentían aburridos, quizás del sabor que tenía el pan. Así nos puede pasar muchas veces a nosotros, que hemos leído la palabra y la hemos leído y hemos memorizado versículos, y muchas veces volvemos a leerlos y no le encontramos el sentido y ya no sabemos si ir a un libro de autoayuda o ir a la Biblia, y llegamos a un punto de que la lectura de la Biblia nos aburre y empezamos a dejarla a un costado y ya no encontramos sentidos en leer la palabra, y creemos que si la volvemos a leer no va a pasar nada en nuestras vidas. Pero quiero decirte que no dejes de leer la palabra, aunque te sientas aburrido, aunque ya hayas aprendido muchos versículos. No dejes de leer la palabra, no dejes de alimentarte espiritualmente, porque aunque vos creas de que la palabra te aburrió, aunque vos creas de que ya no le encontrás sentido, la palabra de Dios sigue alimentando tu espíritu. La palabra de Dios sigue fortaleciendo tu espíritu. Y eso es lo que te va a llevar de victoria en victoria. El alimento espiritual, hermanos, es muy importante para nuestras vidas. Pero para esto, Dios le mostró a Israel en el desierto que aunque no tenían alimento físico para comer, aún así no murieron de hambre, y no murieron porque Él mismo los sustentó con el maná que representa su palabra. No dejes de comer el alimento espiritual que el Señor te provee a través de su palabra. Si dejas eso, vas camino a una decadencia. Si dejas de alimentarte espiritualmente, vas camino a la muerte espiritual. Y estos tiempos es donde más tenemos que buscar del Señor. Alimentar en la parte física está bien, pero es más importante alimentar la parte espiritual. ¿Y a dónde encontramos ese alimento? En la palabra de Dios. Quizás en esta mañana te estás sintiendo derrotado por la lucha que tenés. Quizás la enfermedad tomó tu cuerpo. Quizás una mala noticia amargó tu vida. Quizás en esta mañana estás cansado. Te aliento, te animo, hermano, hermana, que vayas a la palabra de Dios y le digas al Señor: Señor, dame esa palabra que va a cambiar mi vida. Dame esa palabra, dame ese maná del cielo que estoy necesitando. Y vas a ver que el Señor va a responder. Y muy pronto vas a ver la victoria en tu vida. Querido hermano, en esta mañana te aliento a que no bajes los brazos y te sigas alimentando. Que el Señor te bendiga grandemente, y espero pronto poder verte en la iglesia y darte un abrazo como lo hacíamos antes. Que el Señor te bendiga grandemente. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.